¿Cómo placer, estás? como siempre. Gracias por estar con nosotros, Alvarito. Este tema, bueno, nos ha sorprendido a todos el fin de semana. En Navidad tal vez todos estaban distraídos en otros temas, que la familia, que la cena, estaban completamente en otro lado. Y en Perú, Pedro Pablo Kuczynski anuncia esto, el indulto a Fujimori. Lo ha envuelto en una nueva crisis, sí, porque ahora hay dos bandos prácticamente en Perú, aquellos a favor y aquellos en contra. ¿Cómo vemos el panorama hoy martes, Álvaro? Bueno, quizá la fecha era la adecuada para hacer un indulto humanitario, Navidad, el perdón, etcétera. Toda la gente está imbuida en un espíritu más noble, buscando la paz. Sin embargo, obviamente, como tú bien lo planteas, se ha generado una crisis. Pero acá habría que retroceder los días, unas 2 semanas atrás, y veíamos cómo el fin justificaba los medios, ¿verdad? Pero Pablo Kuczynski había hecho todos los esfuerzos, todas las maniobras políticas y todas las negociaciones políticas para conseguir no pueda surtir efectos su vacancia, ¿verdad? A eso incluso el fujimorismo se dividió. El hijo de Fujimori, Kenji, no dio 10 votos que eran fundamentales. Es decir, el propio fujimorismo podía haber logrado la vacancia, pero el hijo, que parecería que no actúa solo, dicen que es el gran alfil del padre, por lo tanto ha habido una negociación, pero que le va a generar estas divisiones que estamos viendo, estas marchas en las calles del Perú, pero creo que lo que él buscaba lo ha conseguido, por lo tanto va a tener otras batallas mucho menores que la que tuvo en el Congreso en días pasados, ¿verdad? Por lo tanto va a ser una administración de conflictos más o menos normales en una fecha del año donde los conflictos suelen diluirse, ¿verdad? Porque todo el mundo está en las fiestas, etcétera. Por lo tanto, creo que Kuczynski está apostando a eso, es decir, que estas manifestaciones, etcétera, puedan disminuir a lo largo de los siguientes días, pero el objetivo que él tenía central, mantenerse en la presidencia, lo ha logrado. De ahí en adelante, si eso va a ser estable, creo que es la pregunta del millón. Creería que no va a ser una presidencia estable, porque ya con el indulto ejecutado, es decir, el fujimorismo se podría volver a unificar, es decir, ya el padre afuera, Kenji y Keiko podrían armar un nuevo fujimorismo más unido. Por lo tanto, siempre va a ser esa cruz que tenga Kuczynski, o esa espada, mejor dicho en este caso, que pueda estar con un gobierno inestable. Bueno, pero Alberto Fujimori está muy delicado de salud, él tiene cáncer de lengua justamente, por eso lo están tratando también en el hospital, por eso hablaba también desde la cama del hospital hoy día pidiendo perdón. Sí, es una enfermedad que nadie la duda. Sin embargo, Kuczynski durante su campaña prometió no ceder ante el indulto que todo el mundo, el fujimorismo, pedía. Es más, la gente que lo apoyó en la segunda vuelta a Kuczynski, gente de izquierda, siendo el Frente Amplio, Verónica, no sé qué apellido está, Verónica, no me acuerdo, la líder de la izquierda en Perú, lo que sería el Frente Amplio en Chile, etcétera, apoyó a Kuczynski siendo de derecha para no permitir la llegada de Keiko y así evitar ese indulto que ya fue un tema en la campaña pasada. O sea que Kuczynski se traga un sapo, paga una factura. Por lo tanto, es parte de la política, de esa política que en Latinoamérica todavía lamentablemente la seguimos viendo. Pero se ha hablado bastante de eso justamente hoy, cuando ya todos están volviendo a su actividad normal, están volviendo a sus trabajos, todos a tomar en cuenta lo que ha pasado, que se puede revertir este indulto que ha dado el presidente peruano. Es un indulto que lo tiene la facultad de hacerlo el presidente. Él podría obviamente emitir otra decisión en contrario, pero ya estaríamos hablando de un carnaval más o menos político, donde la sociedad peruana realmente, creo, no soportaría más manoseo de este tema. Habrá gente en el Perú que está contenta con este fallo, porque evidentemente Alberto Fujimori se encuentra, como lo hemos visto en tus imágenes, absolutamente delicado de situación, ha aprovechado las cámaras para pedir perdón, para agradecer al presidente Kuczynski, pero creo que esto se venía a venir. Kuczynski lo ha tenido retrasándolo un poco para negociar muchas de los temas que ha venido negociando hasta la fecha. Por lo tanto, no creo que volvamos a un paso atrás, es decir,
Fujimori nuevamente prisionero en una cárcel o detenido en una cárcel. Lo que se viene ahora más es una prueba mucho más dura para el propio presidente Kuczynski, que tendrá que administrar un gobierno que acaba de salvar una vacancia a duras penas. Se le criticaba a Kuczynski que tiene que tener un gabinete ministerial mucho más político antes que tecnócrata. Por lo tanto, el que tiene que mover las piezas fundamentales va a ser Kuczynski en la medida y en el objetivo de tratar de, con el fujimorismo, encontrar algunas líneas de acción para que el Perú no entre en una escalonada de inestabilidad, ¿verdad? Bueno, pero ahora, ¿cómo está el grado de confianza del pueblo hacia el presidente peruano? Porque hemos visto en estas últimas 2 semanas prácticamente se han vuelto en crisis. Absolutamente, ha bajado mucho más. No olvidemos que Kuczynski es un presidente con bajo apoyo, es decir, ya llegó al gobierno gracias a un antifujimorismo, no llegó por mérito propio, es decir, estuvo a punto ni siquiera de entrar en la segunda vuelta. Por lo tanto, hay algún otro elemento que podría ir en favor de Kuczynski, que es que la economía peruana tiene ciertos signos de tener un crecimiento respetable el próximo año 2018. Kuczynski es famoso por ser un tecnócrata, un funcionario, un servidor de muy buen prestigio, por lo tanto, pero políticamente hablando, habrá que ver si en este escenario de inestabilidad política hay una figura dentro del fujimorismo, que podría ser Keiko o Kenji, quien pueda hacer suma de esta crisis, o que aparezca un outsider que supuestamente en el Perú no sería nada extraño que aparezca un actor que no esté en este momento en escena, que pueda capitalizar un descontento hacia el fujimorismo porque está en plena división y un descontento hacia Kuczynski, que realmente ha faltado su palabra, se ha tragado un sapo, como se dice en política. Por lo tanto, el poco apoyo popular que tenía Kuczynski se va a ver mermado. Por lo tanto, podríamos ver en los próximos meses cualquier sorpresa en el escenario político peruano. Qué grave. Bueno, ahora Fujimori está perdonado, está en el hospital, lo veíamos delicado, veíamos las imágenes, tú bien lo comentabas, pero el pueblo ahora, ¿qué piensa de Fujimori? ¿Cuál es la visión del pueblo peruano después de tantos años, después de tanta masacre justamente de la que se lo acusa? Mira, el ser humano es muy complejo y más allá de que este hombre ha cometido delitos, genocidio incluso, él sabía de las ejecuciones que se hacían en el Perú en la lucha esta contra la guerrilla, contra Sendero Luminoso. Por lo tanto, había una población que agradecía toda esa acción, esa población que decía a cualquier costo menos seguir con Sendero Luminoso, y otra población que siempre está levantando las banderas de los derechos humanos, etcétera, no va a perdonar esta decisión del presidente Kuczynski. Por lo tanto, seguimos con un Perú dividido. Aquellos que dicen que Fujimori fue, más allá de las matanzas, la violación a los derechos humanos, quien puso al Perú en la modernidad, en el crecimiento económico finalmente estable, que terminó con la lacra del terrorismo, etcétera. Esa gente morirá agradeciendo esa figura de Fujimori. Pero hay otra gente, por supuesto, que ha sufrido en carne propia la violación de los derechos humanos, los asesinatos, etcétera, etcétera, que no le perdona. Por lo tanto, creo que es un elemento más que, como decía antes, va a dividir la sociedad peruana a niveles mucho más graves. Por lo tanto, el presidente Alberto Fujimori tendrá que tener un reposo, no participar en política, porque eso puede caldear mucho los ánimos entre aquellos que no perdonan que en este momento se le haya dado el indulto. Y yo le aconsejaría desde la perspectiva del gobierno de Kuczynski que Alberto Fujimori, no emita criterio político, porque eso va a generar mucho más debate de detractores y aquellos que lo siguen todavía admirando y respetando. Y a nivel internacional, ¿cómo se ve al Perú en este momento? Dos situaciones sin precedente que se han llevado a cabo en menos de 2 semanas. Sí, en el contexto internacional va a haber una mirada crítica frente a esta decisión del indulto, porque este hombre, Fujimori, violó efectivamente derechos humanos que en la justicia internacional, que en el derecho internacional son ampliamente punibles. Por lo tanto, no es una buena señal para el gobierno de Kuczynski a nivel de la comunidad internacional que haya perdonado por fines solamente políticos en este caso, porque podía haberlo hecho antes por razones humanitarias. Ha habido un cobro de una factura de unos votos que se la han cobrado. Y por otro lado,
aquellos que solo piensan en las realidades a partir de las estabilidades económicas, seguramente van a decir, pues bien, valió la pena dar este indulto, pero que el Perú siga estable como ha estado en los últimos años. Y el jefe de Sendero Luminoso, justamente, que pedía también el indulto, ¿esto sería justo? Por supuesto que ahora se ha abierto una puerta grande y este es un tema que el presidente, obviamente, Kuczynski lo va a tener que administrar. Este señor Abimael Guzmán, obviamente nefasto en la historia del Perú, está aprovechando esta situación para, por supuesto, adscribirse a esta misma línea jurídica del indulto, pero creería que en el caso de Abimael Guzmán, la población tiene una mayoritaria preferencia a que este señor continúe pagando su condena efectivamente, es decir, en una prisión. Por lo tanto, creo que no va a prosperar. Políticamente lo desacredita, ayuda a desacreditar a Kuczynski, pero Abimael Guzmán creería no va a poder lograr porque la sociedad, la temperatura de la sociedad no está en el mismo nivel que en Fujimori, que todavía mantiene un gran apoyo. Lo ha repetido con su hija, lo tiene con su hijo y él ha sabido de alguna manera mantener ese apoyo. Para finalizar, querido Álvaro, Pedro Pablo Kuczynski, ¿posible candidato a las siguientes elecciones o lo veremos alejarse completamente de la política? Yo apuesto a que este es su último periodo, su primer y último periodo, es decir, la edad no le acompaña y creo que va a salir muy desgastado emocional y físicamente de esta presidencia. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, un placer. Esta situación que nos ha tenido en tensión a todos la anterior semana con la vacancia presidencial, esta semana con Fujimori y la sorpresa de Navidad que se llevó a nivel internacional. Así es, aprovecho de felicitarte, lo mejor para el próximo año, que siga con éxito este programa, a la gente que te apoya, a la gente que produce el programa, como siempre dispuesto a compartir con ustedes. Muchas gracias, querido Álvaro, igualmente los deseos de salud, de mucho éxito, de paz para el 2018, que comiences con muchísima alegría. Gracias. Momento de una pausa, en contraparte y ya volvemos con mucho más, no se vayan.